Buenas tardes. Nuevamente queremos dar gracias a Dios en primer lugar por el privilegio que tenemos de estudiar su palabra. Y en segundo término queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en este estudio. Vamos a continuar con este tema, lo que Jesús dijo de la ley en los evangelios. Recuerden ustedes que Jesús fue revelando poco a poco que el camino correcto es el de la fe y no de la ley. Esta revelación culminó con un apóstol, Pablo. Por esto, las epístolas de Pablo están la revelación completa del camino de la fe, el único camino que vuelve al hombre a Dios. El camino de la ley, por otro lado, el camino de la ley, Jesús lo fue revelando poco a poco como un camino fallado, a pesar de que los fariseos, que eran los que habían originado este sistema de obediencia a la ley, poniendo pequeños mandamientos que rodeen o protejan a cada mandamiento. Jesús hizo esto en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Mateo empezó a señalar puntos de la vida piadosa que no debían seguir sus seguidores, pero puntos, vida piadosa que observaban rigurosamente los fariseos. Esto está en los capítulos 6 y 7. Ahora, continuando con lo que Jesús dijo respecto de la ley, sea de toda la ley o de algún mandamiento, vamos a ir al capítulo 12 de Mateo y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Jesús atravesaba por un sembrío en un día de reposo. Sus discípulos tenían hambre. Entonces empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Pero los fariseos, viéndolo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es legal hacer en el día de reposo. 3. Pero Jesús les dijo: ¿no saben lo que David hizo cuando tuvieron hambre, él y los que iban con él? 4. Cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no era legal comerlos, no era legal comerlos ni a él ni a los que iban con él, sino solo a los sacerdotes. Muy bien. Cuando los fariseos, a propósito, los fariseos, desde que oyeron el mensaje, la primera predicación que hizo Jesús, no olvidarán, está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Desde ahí, los fariseos prácticamente le vieron a Jesús como un enemigo al que debían eliminar. Y para esto, lo que querían, porque eran legales, querían encontrar una razón legal para matar a Jesús. Y le perseguían para ver en qué mandamiento rompe. Especialmente ellos pensaban que el sábado era uno de los mejores candidatos para que Jesús rompa el mandamiento. Por esto le seguían. Jesús estaba caminando por un campo, por los sembríos, enseñándolos a sus discípulos un día sábado. Los fariseos le seguían, le espiaban, y cuando vieron que sus discípulos empezaban a coger las espigas del trigo o de la cebada que ha estado en ese campo y comerlas, ellos consideraron, porque así, eso sí, así dice la ley, no es mandamiento de ellos, no es una adición de ellos, así dice la ley que no hay cómo hacer en sábado. Recuerden ustedes que en el caso del maná, en esta forma, por 40 años no llovía maná en sábado, hasta el viernes, y ellos podían coger hasta el viernes. El que salía a recoger maná el sábado estaba rompiendo la ley. Esto dice todo el capítulo 17 de Éxodo. De tal forma que los fariseos no estaban equivocados en esto. Los discípulos de Jesús estaban rompiendo expresamente un mandamiento. Muy bien. Para contestarles, Jesús pone el ejemplo de David. No había todavía el templo construido, no olvidarán eso. Todavía el templo que había era el templo, el tabernáculo del desierto, todavía había eso. Y entonces David y sus compañeros generalmente cuando andaban en un campo estaban en guerra, o huyendo o persiguiendo o yendo a una guerra. Muy bien. Y entonces estaban él y su ejército, vamos a decir, sus compañeros, tenían hambre.
pasaron por cerca de donde esté el arca del pacto, o sea, el tabernáculo, pasaron por ahí y decidieron, tenían hambre, que iban a comer. Sobre todo David pensó que podía comer el, el pan de la proposición, que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, como el tabernáculo del desierto. Y entonces entró ahí y comió el pan. Y dice Jesús que esto solo podían hacer los sacerdotes. Sin embargo, ellos fueron considerados sin culpa, inocentes. ¿Por qué razón? ¿Qué era más importante que guardar el sábado? En este caso no tomó el ejemplo del sábado, porque no era en día sábado que entró, sino en un día ordinario. En el sábado estaban los sacerdotes ahí. En un día ordinario él entró directamente en el lugar santo. Ustedes recuerdan que había un patio y en el centro de este patio, en el patio estaban los altares de los sacrificios y luego se entraba a una habitación, era hecha de cortinas, ¿no? Y en la habitación de adelante, que se llama el santo, ahí estaban tres muebles, tres cosas: una lámpara con 7 candelabros, un altar de incienso y una mesa en la que estaban 2 columnas de pan que ponían los sacerdotes el viernes en la tarde, y se comían los panes que estaban ahí y reemplazaban con nuevos. Esos, que es un símbolo de Jesús, el pan de vida, eso podían hacerle símbolo, comerse, digamos, es símbolo para, digamos, así ser idóneos para enseñar al pueblo haciendo esta práctica, comiéndose el pan. De tal forma que David y sus compañeros guerreros no tenían nada que hacer en este pan, pero él consideró que más importante que la ley es la revelación de Dios. No olvidemos que saciar el hambre a un hambriento es una obra de misericordia, por un lado. Por otro lado, Jesús y toda su obra a través de la Biblia era para revelar a Dios. Dios es un desconocido. Dios, por otro lado, Dios es amor. Pero como es un espíritu, el amor no se ve. Y entonces hay manifestaciones del amor de Dios. Dios se manifiesta a sí mismo a través de manifestaciones del amor. Las dos principales son la misericordia y la compasión. Justamente el saciar a un hambriento es una obra de misericordia, es una expresión del amor. Es como Dios se deja ver. No se olvidarán. En todo acto de misericordia y compasión uno puede mirar a Dios. Dios no es una persona física como nosotros, es un espíritu. Dios, por otro lado, Él es amor y se expresa o aparece, se manifiesta en las obras de misericordia y compasión. Entonces aquí, en la enseñanza de esta parte, Jesús les explicó respecto al sábado, la ley es contraria a la misericordia. La revelación o la manifestación de la misericordia es mucho más superior, es mucho mejor, más importante que el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, repito, es contraria a la misericordia. Esto es importante entender. Del 5 al 8. Les contestó con otro ejemplo. ¿No habéis leído en la ley? Él está contestando por qué los discípulos comieron algo que estaba prohibido efectivamente por la ley de Dios, hacer en sábado, cosechar o coger de las espigas del grano. Recuerden que la persona que salía a recoger el maná, pues estaba rompiendo, el día sábado, estaba rompiendo el mandamiento. El otro ejemplo está del 5 al 8. Dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, pero son inocentes? Les digo que en este lugar está uno mayor que el templo. Pero si ustedes supieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Los inocentes eran sus discípulos, porque Señor del día de reposo es el Hijo del Hombre. Muy bien. Aquí pone Jesús ya un ejemplo de la ley. Los días de reposo, dice,
los sacerdotes rompen el día de reposo. ¿Cómo así? Tienen que hacer sacrificios. Matar un toro es un gran trabajo. Es uno de los trabajos más fuertes que existe. Y luego limpiar toda la sangre que recorría del toro. Mucha agua. Tenían que hacer un gran trabajo. Por eso que rompían el sábado los sacerdotes. Pero ¿por qué Jesús les tomó eso como ejemplo para hacer entender a los fariseos que sus discípulos al comer las espigas, el grano que cogían de las espigas de ese campo, no estaban rompían la ley, pero no estaban en contra de la misericordia? Porque la razón es porque en el templo, en los sacrificios del templo, ¿qué se expresaban al matar los animales? Figuraban el sacrificio de Jesús, que es la mayor obra de misericordia que el hombre puede tener. El amor de Dios expresado a lo máximo. Esto es la misericordia y la compasión divina expresado a lo máximo, sublimado en el sacrificio de Jesús. Por esto es que ellos eran sin falta. Y entonces, por esto dice el versículo 7, si ustedes supieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Esto quiere decir el máximo deseo, querer. Jesús quiere, desea. Lo máximo que Él quiere, el Padre, Dios, Jesús, es que los hombres conozcan quién es Dios. Repito, a Dios se lo puedo conocer únicamente en las obras de misericordia y de compasión que hace Dios a través de personas. Por esto, con esto les explicó a los fariseos que el sábado, siendo un mandamiento de que no harás, nunca va a expresar una forma de amor, porque el amor es si harás, sobre todo la misericordia, es harás, la compasión igual, y entonces son contrarios. El mandamiento del sábado y la expresión del amor de Dios son contrarios, pero es superior siempre la expresión del amor de Dios, que en este caso es mostrar la misericordia de Dios por medio de las figuras del santuario. Y termina el versículo 8 diciendo, esto les digo porque el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, ellos entendían bien el término, es Señor del día de reposo. O sea, el que dio el día de reposo está diciendo que el día sábado, el día de reposo, es contrario a la expresión de la misericordia y compasión divinas. Que si es que hay que escoger entre mostrar la misericordia de Dios o guardar el sábado, el mostrar la misericordia de Dios haciendo obras de misericordia es superior a la observancia del sábado. Muy bien, leemos del 9 al 13. Se fue de allí y entró en la sinagoga de ellos. Las sinagogas son de los fariseos. Ahí se enseñaba el judaísmo, ahí se enseñaba con método cómo guardar la ley. Y por supuesto, entretener el sábado. El 10. Y Jesús vio un hombre que tenía la mano paralizada. Y entonces los fariseos le dijeron con el fin de acusar, los mismos fariseos que le estaban siguiendo por los sembríos. Estos fariseos le dijeron a Jesús con el fin de acusar. Le preguntaron, ¿es legal curar en el día de reposo? Jesús, y ahí estaba el hombre, le estaban queriendo poner una trampa, porque desde ya querían matarle. Le querían matar realmente desde que oyeron el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7. Entonces les contestó Jesús con una pregunta. ¿Qué hombre habrá entre ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se cae en el hoyo, en un día de reposo, en un hoyo, ¿no es cierto?, en día de reposo, no extiende su mano para sacarla. ¿Qué hombre puede hacer eso? Ninguno de ellos. Todo el mundo le sacaría a su única oveja que está caída en un hoyo en día sábado. El 12 dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Ahora, como consecuencia de lo que acababa de decir y explicar, dice, por lo tanto, es lícito, es correcto hacer el bien en el día de reposo. Porque otra vez continuando
el tema del día de reposo, hay que preferir, al no hacer, hay que preferir expresar la misericordia de Dios. Y justamente sacarle del hoyo a una oveja es una obra de misericordia hacia el animal. Y entonces le dijo, el 13, le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, extiende tu mano. Él la extendió y fue restaurada y quedó sana como la otra mano. O sea, cada vez que Jesús explicaba la verdad, explicaba la razón de su venida a la tierra, no era enfatizar y fortalecer la ley, era dar a conocer, explicar en qué formas Dios se da a conocer a los seres humanos. Repito, las dos formas principales son la misericordia y la compasión. Por eso leemos en primera epístola de Juan, capítulo 4, que donde hay un acto de misericordia, ahí está Dios. Mateo 11, con esto vamos a terminar el estudio. Mateo 11, tomando este pasaje hermoso de la Escritura, del 28 al 30. Vamos a sacar una lección muy buena aquí. Leemos, Jesús les dijo a la multitud, vengan a mí todos los fatigados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Muy bien, de aquí podemos sacar lo primero, una lección superficial, antes de empezar a profundizar este tema. Aquí Jesús hace una invitación con una orden, no a toda la humanidad, sino solamente a los que están cargados y fatigados. Los judíos que eran practicantes, que eran nacidos de las sinagogas, vivían una vida cargada y fatigada, porque tenían que cumplir un número incontable de pequeños mandamientos que protegían a los grandes mandamientos. Además, se cuidaban porque siempre se estaban vigilando unos a otros, como estaban haciendo los fariseos con Jesús, para ver en qué caen. Y entonces era una vida de tensión, era una carga, la vida del judaísmo. Por esto Jesús hace esta invitación, vengan a mí, la primera cosa, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están cargados por su intento de obedecer la ley. Y fatigados porque están fallando. Y Jesús nos da descanso. El segundo mandato, lo segundo que tiene que hacer el que escuche esta invitación. Vengan a Jesús, si yo estoy cargado, venga a Jesús. Número 2, tome su yugo. Y 3, aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón. Ahora, está muy bonito esto. Vengo a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vengo a Jesús? No es una venida física. Recordemos que estamos hablando de un Jesús que está en el cielo. Es una invitación espiritual, o sea, con la mente. ¿Cómo viene a Jesús uno? Con el pensamiento. ¿Quién? Uno que esté consciente de que está cargado y fatigado. ¿Quién es el consciente de que está cargado y fatigado? Es una persona que quiere guardar los 10 mandamientos, pero reflexiona en su mente y se da cuenta que vive fallando. Desde el mandamiento, que aparentemente es más fácil el sábado, vive fallando. Y entonces, pero su intento y su persistencia, esto ya lo ha fatigado y está cargado. Para eso es la invitación, es una invitación mental. Y yo le voy a dar descanso. ¿Un descanso físico? No, es un descanso mental, un descanso importantísimo. Lo segundo que tiene que hacer, tome el yugo. O sea, aquí, el yugo, la palabra griega traducida yugo en la mayor parte de versiones en español, es zugos. Z, para que tenga interés, Z, U, G, O, S. Si quieren copiar, voy a repetir. Z, U, G, O, S de Samuel. Esta palabra griega, por supuesto, no olvidemos que Jesús hablaba hebreo, hablaba arameo en lenguaje común, pero cuando estaba enseñando, hablaba hebreo.
Si no hubiera enseñado en hebreo, nadie le hubiera hecho, ningún judío le hubiera hecho caso a Jesús. Esto leemos en el libro de los Hechos. Entonces, sugos con Z es la palabra traducida yugo, balanza. Pero ¿qué significa esta palabra realmente? Esta palabra, el primer significado de esta palabra que está en el Antiguo Testamento, se lee en la Septuaginta, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, fue traducido al griego, y esta versión se llama Septuaginta. Ahí la palabra sugos traduce en mayor número de veces a balanza. Balanza significando justicia. Si ustedes recuerdan, una balanza muy parecida a un yugo. Un yugo es una yunta. No sé si han visto arando a dos toros ungidos, unidos las dos cabezas o el cuello con, con un palo transversal grueso, y de este palo sale otro palo grueso que tiene un arado, y los dos les ponen el yugo para que hagan un trabajo juntos. Ahora, el simbolismo y el otro significado es balanza, el más importante. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar la traducción como yugo, a ver qué sale. Entonces Jesús nos dice, vengan a mí los cargados y agobiados, y el yugo, él está cargando solo el yugo, ¿no es cierto? La yunta. Le está invitando a que la persona que recibe la invitación venga al otro extremo, cargue el otro extremo, pero no tiene que hacer mayor fuerza porque Jesús está cargando solo. Muchos escritores cristianos dicen que el yugo simboliza la ley de Dios. Entonces, si es la señora White también, pueden leer en Deseado a todas las gentes, que trata este pasaje, y ahí dice que el yugo es la ley. Muy bien, y entonces, si es que es la ley, vamos a ver qué sale. Jesús vino a decir que la ley no es el camino apropiado. Sin embargo, si es que yugo, si es que la traducción de la palabra sugos es yugo, Jesús dice que nadie lo puede cumplir, pero que el que viene a él y toma el otro lado del yugo, ¿no es cierto?, de la yunta o yugo, como él guardó la ley, ya va a caminar guardando la ley. Sale así, o sea, Jesús dice, ven a mí cargado y agobiado, que no has podido guardar la ley, yo sí puedo, y te voy a ayudar, te voy a llevar en el camino de la obediencia a la ley. Y entonces, eso sí, aprende de mí, al caminar conmigo, que soy manso y humilde de corazón, tendrás paz para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora vamos a tomar el otro caso, que es balanza. La traducción, es el significado más importante, es balanza. Entonces Jesús dice, vengan a mí los cargados y agobiados, o sea, los que han fallado con la ley, buscando, ¿por qué andan tratando de obedecer la ley? Para buscar la justicia que es por la ley, pues. Porque ellos, al alcanzar ellos por su obediencia esta justicia, entonces tienen acceso a todas las bendiciones que están en Deuteronomio 28, bendiciones todas de tipo material. Deuteronomio 28, todas estas bendiciones son para la ley. Jesús no ofreció nunca esas bendiciones a propósito. Bueno, el asunto es entonces que con yugo, finalmente él alcanza la justicia de la ley, este creyente, esta persona que acepta la invitación de Jesús, pero con balanza. El balance es símbolo de justicia. Ustedes pueden ver en algunos edificios de las cortes, tienen una balanza para indicar que ahí es una casa de justicia. Bueno, Jesús está diciendo, tomen mi yugo, tomen mi justicia. Tomen mi justicia y entonces y aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón. Ahora, al tomar el segundo sentido, la justicia, no es la justicia de la ley. No olvidemos que la justicia de Dios no es la justicia de la ley. Esto es, yo cumplo la ley, soy justo. Eso es la justicia entre los hombres. La justicia de Dios, conforme leemos en Romanos 3, 21, 22, etc., ahí dice que la justicia de Dios es aparte de la ley. Aparte de la ley y de los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo.
¿Qué mismo es la justicia de Dios? Ya saben ustedes, ¿no es verdad? La justicia de Dios consiste en lo siguiente. Cuando Adán cayó, pues el culpable era solo Adán. Sin embargo, Dios nos hizo culpables a toda la humanidad y quedamos sujetos, esclavos del pecado, obligados a cometer pecados. Entonces, hasta aquí, lo que hizo Dios con la humanidad era una injusticia. Pero lo que hizo Dios con Jesús compensó con creces esa injusticia, porque viene Jesús, Dios el Padre le pone nuestros pecados, estos que cometimos voluntaria e involuntariamente, porque el que no entra en el camino de la fe es un esclavo del pecado. Entonces Dios puso en Jesús todos los pecados de la humanidad. Jesús los lavó, los venció con su sangre, y hizo una segunda cosa. Nos mató a la ley en él. Esto está en Romanos 7:4. Nos mató en él a la ley. Bueno, nos mató en la ley. Entonces ya esta arma que tiene el pecado para hacernos cautivos de él son los 10 mandamientos. Esto dice en Romanos 7, 8, 9, 23. Ahí pueden leer ustedes con detalle. Sin la ley, el pecado no tiene fuerza. Esto dice también en 1 Corintios 15:56, que el pecado sin la ley no tiene fuerza. Con la ley es mortífero, es letal. Entonces lo que hizo Dios para compensar eso que ocurrió en Adán, que nos hizo culpables y además nos puso bajo el yugo del pecado, nos mató a la ley. Sin la ley el pecado pierde su poder. Nos mató a la ley. Y entonces esta es la justicia de Dios. Y cuando Jesús nos invita a que seamos partícipes de su justicia, viniendo hacia Él, nos está diciendo para que seamos cubiertos por su justicia, tal como dice el libro de Isaías. Jehová o Yahweh es nuestra justicia. La justicia de Dios, dice también ahí mismo, que nos cubre como un manto. Jesús esto está invitando, a que vengamos y seamos partícipes, seamos cubiertos por su justicia. Y entonces ahí aprendemos, al caminar con Él, ahí podemos aprender a ser mansos y humildes. La humildad, no olvidemos que no es otra cosa que una dependencia total de Jesús. Es la humildad. Y el orgullo es lo opuesto, es una independencia total de Dios. Por eso, el buscar la obediencia por la ley es una expresión del orgullo natural humano, que lleva solo al fracaso. Entonces, como ustedes comprenderán, Jesús, respecto a la ley, aquí está diciendo que no van a poder, que mejor vengan y reciban la justicia de Dios que Él encarna, Jesús encarna. Nos invita para que participemos de esa justicia que ya fue completa, hecha completa, para que participemos de Él. Esto es entonces la posición de Jesús respecto a la ley, que solo el reemplazo de este esfuerzo para guardar la ley es la justicia de Jesús. Y esta justicia es por la fe. Ahora, un punto importante. Los mandamientos, es necesario estar consciente de que Jesús nos mató a los mandamientos, como dice Romanos 7:4, nos mató a la ley. Porque en caso que no aceptemos esto, si leemos Romanos 1, 2 y 3, capítulo 7, quiero decir, 1, 2 y 3, nos damos cuenta que por la ley de los 10 mandamientos estamos unidos al pecado. Por eso Jesús nos mató a la ley, estamos unidos al pecado como en matrimonio. Por eso nos mató a la ley, para que seamos unidos a Él. Entonces ahí sí se cumple esta invitación o orden de Jesús: vengan a mí. Venimos a Jesús cuando estamos conscientes que en la cruz, en su cuerpo, nos mató a la ley. Por eso somos unidos a Él, para que ocurra el resto, que participe de su justicia y aprenda a ser manso y humilde como Él era. Bueno, les agradezco su atención y confío en que Dios los va a bendecir mucho esta semana, y les invito a la próxima semana que nos acompañen a seguir analizando lo que Jesús decía de la Biblia, de la ley. Gracias.